Siempre va palabra de Dios. Y eso es importantísimo. Y muchas veces nosotros podemos decir, alguno puede decir, cuando el pastor dice, pero ¿para qué voy a compartir tantos videos del pastor? ¿Para qué voy a compartir tantos videos del pastor? O de la pastora, o del evangelista, o del profeta. ¿Para qué tanto? Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay una comisión dada por Jesús de llevar el mensaje. Además de una comisión de llevar el mensaje, hay una comisión de hacer discípulos. De hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Con enseñanzas. ¿Cómo se hacen los discípulos? Con enseñanzas. ¿Cómo se hacen los discípulos? Con enseñanzas. Entonces, compartamos palabra, compartamos enseñanza. Cuanto más palabra de Dios se comparta, más posibilidades de hacer discípulos. Hay tanta gente que mira los videos y no dice. Nos pasa con Pregunta al Pastor, nos pasa con YouTube. Hay gente que sigue, que me escribe por Facebook, que dice, yo miro todo lo que usted publica en Facebook, yo lo miro, yo lo leo. Hay gente de otras iglesias, pastores, hay gente de otras creencias, como por ejemplo adventistas, que me siguen, que escuchan, que ven, que miran, y que después me mandan un mensajito, me gustó, no me gustó, qué verdad, etcétera, etcétera. O sea, cuanto más nosotros estamos cerca, miren lo que les voy a decir, cuanto más cerca yo estoy del mensaje y más cerca yo estoy del que emite el mensaje, más Dios me va a usar a mí para ser un líder o un discipulador. Miren lo que le estoy diciendo. Y usted me va a decir, pastor, muéstremelo con la Biblia. ¿Cómo no? Timoteo y Pablo. Pablo le decía a Timoteo, andá y predicá esta palabra. Pablo le decía a Timoteo, andá y enseñá esta palabra. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Compartiendo lo que Pablo decía. ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús? Compartiendo lo que Jesús decía. ¿Quién era el pastor de los discípulos de Jesús? Jesús. ¿Quién era el pastor de Timoteo? Pablo. Y así sucesivamente. Todos compartían el mensaje de su pastor. Y esto es algo que yo lo he dicho innúmeras veces, no solo a ustedes, a los que me están mirando acá en la pantalla el día de hoy, sino en muchos lugares. Nosotros, como miembros de una iglesia, necesitamos compartir todo lo referente a nuestro ministerio, a nuestro pastor, porque nuestro pastor es el maestro que está discipulando. Bases bíblicas sobran las bases bíblicas. Juan tenía a sus discípulos y los discípulos de Juan fueron a llevar las palabras de Juan a Jesús. Juan tenía a sus discípulos y los discípulos de Juan enseñaban las enseñanzas de Juan a la gente del pueblo y los bautizaba Juan en el desierto. Y así sucesivamente, toda la escritura habla de un maestro referente, un pastor y los discípulos que trasladaban las enseñanzas de ese pastor a la gente que no conoce a Dios, que no tiene conocimiento de la escritura, que no tiene enseñanza, que no tiene palabra. Y usted me va a decir, pastor, pero bueno, ya no estamos en aquel tiempo, por eso ahora es más fácil. Ahora solamente hacemos clic con un botón y trasladamos a cientos de miles de personas palabra de Dios. Es mucho más fácil que antes. Antes había que hacerlo a pie en la arena. Antes te llenaban el cuerpo de arena que se te pegaba en el cuerpo. Antes te dolía el lomo, te dolía el cuerpo para llevar la palabra de tu pastor a otras personas para que la escuchen. Y vamos a ser más incisivos todavía en esto. Antes la gente tenía que copiar en una hoja lo que el pastor decía para que nadie se olvide lo que el pastor decía y lo llevaban de persona a persona, de pueblo a pueblo, y los copistas eran los encargados de mantener que esa copia sea fiel. Y habían copistas profesionales que ponían su firma al lado de la copia para que esa copia sea lo que hoy llamamos un documento certificado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque fuimos llamados
a estar cerca de nuestro liderazgo. Nosotros todos fuimos llamados a ser ovejas de nuestro pastor. Todos nosotros. Ninguno está exento de eso. Ninguno está exento de eso. Pero vamos a dejar el pastor del Nuevo Testamento, vamos a dejar el apóstol, vamos a dejar el evangelista, vamos a ir mucho más atrás en la historia. Y vamos a ver qué tan importante y hasta dónde llega la implicancia, la importancia de hacer esta comisión, de llevar adelante esta comisión. Porque esta comisión no la inventé yo, no la inventó el pastor Ponce. Esta comisión la inventó Dios. Anóteselo en el corazón. La idea de esto la tuvo Dios. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento y lo vemos en todo el Antiguo. Y en el Antiguo hay una escena que yo les quiero mostrar, les quiero compartir el día de hoy. Hay una escena tremenda que envuelve a mucha gente, que envuelve a mucha congregación y que envuelve mucho poder de Dios. Estamos viviendo un tiempo en el cual queremos ser empoderados y hablamos del empoderamiento y de la paternidad y un montón de cosas, pero nos olvidamos del pastorado y nos olvidamos de obedecer a Dios y nos olvidamos de estar sujetos al pastor para después ser empoderados, porque no viene lo uno sin lo otro. Hay gente que quiere ser empoderada ahora. La palabra del Señor muestra que para ser empoderado hay que estar bajo obediencia y sujeción. Recién ahí comienza la manifestación del poder. En la manifestación del poder de Dios en Jesús, como hombre, porque Jesús era hombre, se manifestó por obedecer. Cuando venció a Satanás en el desierto, cuando fue tentado en el desierto, venció a Satanás y ahí comenzó la explosión ministerial de Jesús, cuando él se sujetó y obedeció la palabra de Dios. Y ese es el inicio del ministerio oficialmente, entre comillas, de Jesús. Pero hay otros ministerios. Hablé del de Jesús, hablé del de Pablo, hablé del de Timoteo, hablé de los apóstoles, pero les quiero hablar de Josué. Todos conocen a Josué y todos pueden decir Josué era un tremendo hombre de Dios, que Dios lo usó mucho, conquistó muchas tierras, venció a muchos enemigos, ¿verdad? Y venció a muchos enemigos y todos esgrimimos frases de Josué. Y si yo les preguntara a ustedes una frase famosa de Josué, así rápido, a golpe de tacho, ¿quién se acuerda? Una frase de Josué. A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda de una frase de Josué? Los que leen la Biblia. Josué 1:9. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Ah, yo pensé que iba a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah. Muy bien, gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mirá vos, que me gustó porque hay que ser una persona esforzada para estar sujeta a la autoridad. Chao, así de una. Porque el diablo nos va a querer nos va a hacer querer caminar sin esa autoridad. Siempre. Y yo no puedo ser una autoridad ni siquiera en mi casa si no estoy sujeto a la autoridad de Dios. Porque es un principio divino. Por ejemplo, en la Escritura, cuando Pablo le habla a Timoteo y cuando habla acerca de el señoreamiento del hombre en la casa, es porque el hombre está sujeto primero a la autoridad. Si el hombre no está sujeto a la autoridad, no tiene ninguna autoridad en su casa. Y eso el diablo lo sabe. Anóteselo por algún lado. El diablo sabe si usted es un hombre o una mujer que está bajo autoridad. El diablo lo sabe y no puede contra la autoridad de Dios en su vida. No puede el diablo contra la autoridad de Dios en su vida. Pero el diablo sí puede cuando usted está fuera de la autoridad de Dios. Esa regla de la autoridad del matrimonio del hombre y la mujer no aplica cuando uno de los dos no es, cuando el hombre, por ejemplo, en el caso del hombre, no es cristiano, o no aplica para las viudas, tampoco aplica para los solteros, aplica solo para los casados. ¿Se entiende? Pero tanto las viudas como las solteras, ¿verdad? Como las que viven con un hombre no cristiano, tenemos la autoridad de Dios en la iglesia y tenemos la autoridad de Dios en la palabra. Y esto es tremendo. Josué no tenía iglesia. ¿Qué iglesia tenía Josué? Díganme una cosa. ¿Usted sabe qué iglesia tenía Josué? Josué no tenía iglesia.
Josué no tenía un coro de alabanza que diga somos ovejitas muy contentas. No, no tocaba el arpa en el trono, tampoco. Josué no hacía nada de eso. Josué no llevaba el pacto allí, ¿verdad? No pactaba con el apóstol ni con el profeta. Josué no hacía votos de sacrificio con el pastor, con el profeta, con el evangelista que venía al culto. No, Josué no hacía nada de eso. Josué estaba sujeto a Moisés. Josué fue un gran conquistador, pero primero Josué estuvo sujeto a Moisés. Josué sabe quién era, alguien que congregaba, nada más. Alguien que servía. Ustedes están recibiendo el curso de líder servidor, liderazgo de servicio. Josué era un hombre que servía. No era un hombre solo que conquistaba. No. Eso fue después. Raúl Ponce no fue un apóstol a las naciones de la noche a la mañana. Primero Raúl Ponce fue un aspirante a diácono, y me han escuchado decirlo muchas veces, una persona que una vez quiso ser diácono, ni pastor, solo diácono. ¿Y sabe qué hacía el diácono? Servir la Santa Cena, dirigir un culto de pronto un día, orar por las necesidades, estar ahí, ser uno de los hombres de confianza del pastor, ser del equipo. Qué lindo es ser del equipo. Es lindo ser del equipo. Es lindo ser tomado en cuenta. Nosotros siempre hemos potenciado y hemos enseñado a los hermanos a que todos son importantes. Que nadie es menos. En el liderazgo, en el servicio, cada uno tenemos nuestros lugares. Pastor, evangelista, profeta, maestro, diácono, ancianos, intercesores. Cada uno sabe lo que Dios le ha dado. A Moisés, Dios le dio a Josué. Muchos hablan de Aarón, que estaba cerca de Moisés, pero pocos hablan de Josué, cuando Josué no era nadie. Mira lo que le estoy diciendo, ¿eh? Muchos hablan de Aarón, que estaba allí cuando la batalla y le levantaban los brazos, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan que no había Rexona en aquel tiempo, pero le levantaban los brazos a Moisés para que conquistara la batalla? Y cuando bajaba los brazos a Moisés, la batalla se complicaba, pero cuando le levantaban los brazos, ¿qué pasaba? La victoria venía, porque cuando el líder está con los brazos en alto, cuando el líder, cuando el pastor está fuerte, cuando el pastor está fortalecido y rodeado, la victoria en el pueblo está garantizada. La victoria en el pueblo está garantizada. Un pastor aplastado es una congregación aplastada. Y eso sigue funcionando en el día de hoy en el mundo espiritual. Iglesias donde el pastor está arruinado, la congregación está arruinada. No, arruinado no estoy diciendo en cuestiones numéricas. No interpreten números con cuestiones espirituales. Estamos hablando del estado de la iglesia. Si la iglesia está bendecida, si la iglesia está en victoria, si los hermanos tienen proyección de futuro, si los hermanos no tienen proyección de futuro. Puede ser una iglesia de 8, de 10, de 15, de 20, de 4, pero con visión de futuro, con visión de conquista, pensando en mañana, pensando en ganar almas, pensando en que crezca la iglesia, pensando en esto, pensando en construcción. Esa iglesia está con un pastor que está con las pilas bien puestas, está fortalecido. Una iglesia que no mira en el futuro, que no piensa en ganar almas, que no piensa en crecer, que no piensa en avanzar, es una iglesia muerta. Es como el matrimonio. El matrimonio que no piensa en el mañana, el hombre, la mujer que no piensa en el mañana, que no planifican, que no organizan, que no hacen nada, es un matrimonio que está con el acta de defunción en la puerta. Hay que hacer algo para que no se muera. Eso es una ley que no va a cambiar. Y hay, como decíamos el otro día en un grupo de WhatsApp, donde estamos algunos ministros, hay señales que muestran que estamos a las puertas de un gran problema en la salud ministerial o en la salud familiar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Moisés sabía esto, los que rodeaban a Moisés sabían esto, y cuando vieron que Moisés estaba débil y bajaba los brazos, las señales estaban. El pueblo comenzó a perder, y ahí estaban las señales. El pueblo comenzaba a perder y había que fortalecerlo a Moisés para que el pueblo conquistara y avanzara.
Y hasta ahí todo bien. Usted va a decir, es cierto, pastor, yo entiendo esto, lo estoy comprendiendo, aleluya, gloria a Dios, y estoy viendo que es así. Estoy viendo que la palabra enseña que cuando Moisés se debilitaba, venía el enemigo a destruirlo. Miren lo que pasó con Jesús. Jesús estaba debilitado en un ayuno en el medio del desierto y vino Satanás a querer vencerlo, pero no se esperaba que Jesús estaba sujeto al Padre y estaba obedeciendo a la palabra, y Jesús le decía, escrito está. Y venció a Satanás. Se fortaleció en la palabra. Moisés no tenía la palabra. A ver si nos entendemos. Moisés no tenía la escritura. Usted y yo sí tenemos la escritura. Josué no tenía la Biblia. Usted y yo sí tenemos la Biblia. Aarón no tenía la Biblia, pero tenía una relación con Dios como Moisés. Y allí en el libro de Éxodo, capítulo 33, yo sé que fue un poco larga la introducción, ya me han criticado que hago introducciones largas, pero a mí me gusta llevar a la gente que escucha al contexto, que logre entender que lo que vamos a hablar, lo que vamos a ministrar, lo que vamos a enseñar, tiene un contexto escritural muy grande. No es una palabra que el pastor está soltando y que se le ocurrió por una idea que tuvo porque un poroto que comió y le cayó mal al estómago. No, no, tiene un fundamento en toda la escritura y la tenemos que fundamentar a la escritura, a la palabra que enseñamos, porque si no, es una palabra que puede ser de un empacho, de una comida mal hecha. Es así de simple. A mí no se me tiene que ocurrir el mensaje, tiene que venir del corazón de Dios. Si el mensaje que yo les entrego no viene del corazón de Dios, no se los entrego, seguimos cantando toda la tarde. Es así de simple. Tiene que estar Dios en el mensaje. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 33, en el versículo 7. Éxodo 33, 7. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que entraba al tabernáculo. Hasta ahí. Allí vemos nosotros en la escritura que Moisés, el pastor, dijo, este es el lugar de reunión. A esta hora tenemos que reunirnos, aquí nos vamos a reunir. Y todo el pueblo, cuando veía que el pastor decía, vamos a reunirnos, todo el pueblo se ponía en pie. O sea, todo el pueblo dejaba de hacer lo que tenía que hacer. No es que el pueblo estaba durmiendo, el pueblo se puso en pie. El pueblo se puso mirando al líder y a ir y a hacer lo que el líder le decía. Entonces el pueblo se levantó y entendió que si había que ir al templo, a ese lugar de reunión, había que ir a ese lugar de reunión sin lugar a discusiones. Y el pueblo se levantaba. Versículo 8, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. A la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Hasta que él entraba al tabernáculo. Fíjese qué importante es esto. Toda la gente sabía que si ellos estaban atentos al ministro, al líder que tenían, desde la puerta de su casa, todos iban a ser bendecidos. Todos entendían que tenían que poner atención desde la puerta de su casa. Ellos podían salir corriendo a cualquier parte del desierto a mirarlo a Moisés, pero ellos se quedaron allí en la puerta de su casa. ¿Me está entendiendo? Estaban atentos a lo que ocurría. No era una reunión más. A ver si usted me entiende. No era un culto más del domingo. Estaban atentos porque sabían que lo que viniera de Moisés hacia el pueblo iba a impactar en la casa, iba a impactar en la familia, iba a impactar en la salud, iba a impactar en la comida, iba a impactar en las finanzas, iba a impactar en la victoria, porque Moisés se iba a encontrar con Dios. ¿Me está entendiendo? Y mientras Moisés estaba buscando la voluntad de Dios, el pueblo adoraba a Dios. Versículo 10.
Dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. No es que estaban allí escuchando al pastor abrir la boca, estaban escuchando al pastor mientras abría la boca, pero mientras abría el pastor la boca, ellos estaban adorando a Dios. Hoy es lamentable que tengamos a todo el mundo meta tiqui 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 mientras el pastor está abriendo la boca. Por ejemplo, mientras se está adorando a Dios, mientras el hombre de Dios está en la presencia de Dios, es triste eso. Versículo 11, y Moisés hablaba cara a cara con Dios como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, fíjense, pero el joven Josué, hijo de Nun, ponga una raya ahí, su servidor nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y seguramente nunca le puso atención a este versículo. Yo me juego los lentes que tengo puestos, que usted nunca puso atención a que Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Preste atención a esto. ¿Dónde estaba Moisés? En el tabernáculo. ¿Quién estaba en el tabernáculo? La presencia misma de Dios, y hablaba cara a cara con Moisés. ¿Y quién estaba en el tabernáculo con Moisés y no se apartaba de él? Josué. Y muchos dicen, solo Moisés vio la cara de Dios, solo Moisés habló con Dios. Pero pocos ponen atención a que Josué nunca se apartó de al lado de su pastor. En ningún momento, cuando Moisés iba a hablar con Dios en el tabernáculo, Josué estaba allí al lado de Moisés. ¿Y quién fue Josué? ¿Quién fue Josué? El que se levantó un día y dijo lo que dijo la hermana Karina recién. Él se levantó un día y se puso, él fue el que sucedió, el que ocupó el lugar de Moisés. Fue el líder. Y nosotros, los pastores, reconocemos a los líderes cuando no se apartan de su pastor. Nosotros reconocemos a los líderes cuando el líder está siempre atento a las necesidades del ministerio, cuando está siempre atento a la visión del ministerio, cuando está siempre atento a lo que el pastor dice, cuando está siempre haciendo lo que el pastor dice. Allí nosotros no reconocemos ovejas, nosotros reconocemos líderes. Porque la oveja se va atrás de cualquier pasto, pero el líder sabe dónde está la buena comida. Y allí se queda, y allí come. Josué sabía que al lado de Moisés encontraría la presencia de Dios. Josué sabía que al lado de Moisés encontraría la gloria de Dios. Pero fíjense una cosa, cuando Moisés estaba hablando con Dios, en el versículo 13, y Josué estaba allí, Josué aprendió una lección muy grande. Le dice Moisés al Señor, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué pastor no hace esta oración? Y todos los pastores hemos aprendido esta oración. Y todos los pastores clamamos y pedimos durante el día y durante la noche por cada uno de nuestros miembros de la iglesia. Que los bendiga, que los guarde, porque son tu pueblo. Que nos muestre la palabra, que nos muestre el camino, que nos dé dirección para llevar a tu pueblo a buen camino. Y por allí la palabra se levanta un hombre, un jovencito que se levantó allí, que no vio nada para hacer y dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y el versículo 14, Dios le responde a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y ese es el lema de nuestro aniversario. Tu presencia nos honra.
Si la presencia de Dios no va con nosotros, no queremos ir a ningún lado. No nos vamos a mover ni a Paraguay, no nos vamos a mover ni a Argentina, no nos vamos a mover a ningún otro pueblo. No nos vamos a mover a Rocha, ni a Chuy, ni a 33, ni a ningún rincón del Uruguay, si la presencia de Dios no va con nosotros. Cuando se abre una puerta para extendernos ministerialmente, es porque la presencia de Dios va allí adelante de nosotros. Pero Dios le dice, le va a dar descanso. ¿Saben por qué Dios le dijo que le iba a dar descanso a Moisés? Porque ¿cuál es la tranquilidad que tiene todo líder, todo pastor? El descanso del pastor, saben que no es una buena almohada ni una buena siesta. ¿Saben cuál es el descanso del pastor? Los obreros que tiene y la gente de confianza que tiene a su alrededor. Esa es la confianza del pastor. Esa es la confianza del pastor que sabe que sus ovejas, que sus discípulos están compartiendo los mensajes, están compartiendo las enseñanzas, están discipulando como él, porque están al lado de él para aprender con él, como Josué no se apartó de Moisés para aprender con Moisés. Y ese es el descanso que Dios le dio a Moisés, a Josué. Un líder que estuvo al lado de él, una persona que estuvo al lado de él y no se movió de su lado, hasta el último momento. No podemos seguir toda la historia, ¿verdad? Pero simplemente les mostré esto. Porque aquí es donde nace el Josué libertador, el Josué conquistador, el Josué líder del pueblo. Y la oración de Moisés es, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y cuando nosotros los pastores nos preocupamos por las ovejas, Dios siempre se encarga de levantar hombres y mujeres con la misma integridad. Van a estar los otros, los que nunca van a hacer nada, los que nunca se van a convertir, los que nunca se van a consagrar. Van a haber muchos en la iglesia, va a haber mucho pueblo que se va a parar en la puerta de la iglesia y va a llegar y va a pasar y va a comer y se va a ir. Pasa. Van a haber muchos que se van a levantar hablando mal y que se van a hacer sus propios estatuas de oro para adorar como hicieron cuando Moisés iba al monte. Van a haber muchos, pero Moisés siguió caminando, se siguió cruzando el desierto, se siguió conquistando ciudades. La iglesia sigue avanzando, el ministerio sigue avanzando, su iglesia sigue avanzando y su iglesia sigue creciendo. Cada conquista del ministerio es su conquista. Y si usted no lo mira así, entonces usted no es miembro de la iglesia. Usted no es parte del pueblo, usted es un espectador. Es una triste realidad, pero es la realidad. Usted es pueblo o usted no es pueblo. El pueblo, todo el pueblo, recibía el maná y era bendecido. Pero hubieron algunos que quisieron guardar para el día siguiente. Ellos no entendieron. Josué entendió. Moisés entendió. Mi pregunta en la tarde de hoy es, ¿usted entendió cuál es su lugar? Josué entendió su lugar. Josué entendió que su lugar era allí. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es la declaración que hay en su boca el día de hoy? Para Dios. Porque Dios está allí escuchando. Aún su pensamiento. Como yo le enseñé a mi hijo el otro día, Dios escucha lo que vos pensás. Dios escucha lo que vos pensás. Y fíjense qué tan simple es la relación con Dios que se limita al trato oveja-pastor. Moisés, Josué, el pueblo. Jesús, los discípulos, nuevos discípulos. Los apóstoles, nuevos discípulos. Pablo, Timoteo, nuevos discípulos. Los pastores que se levantaron, nuevos discípulos. Ancianos que se establecieron, más discípulos. Y todos trasladando la palabra que recibieron de su líder, de su pastor, de su mentor, de su maestro. Fuimos llamados a estar al lado de nuestro ministerio. Fuimos llamados a estar sujetos al Señor. Fuimos llamados a predicar el mensaje del Evangelio y fuimos llamados, todos nosotros, a hacer discípulos. Josué era discípulo de Moisés. Terminó siendo un gran líder de Israel. ¿Quién va a ser usted en su ciudad?
Quiera Dios que de los que están escuchando este mensaje y de los que vean este mensaje en las redes, se levanten grandes hombres y mujeres líderes, potenciados por la obediencia y por la sujeción a la palabra, a la escritura, porque esto que estoy diciendo no lo inventé yo, es palabra de Dios. Está en la escritura. Quiera Dios que usted se levante y le crea a Dios y tome su lugar en el reino y tome su lugar en su iglesia y sea ese hombre, esa mujer de Dios que gane almas, que disipule, que haga discípulos. Un discípulo al año que usted forme, usted no se imagina el ejército que tiene en pocos años. Porque ese discípulo forma otro discípulo, que a su vez forma otro discípulo, que a su vez forma otro discípulo. ¿Me está entendiendo? Se calcula que para una iglesia necesita de 1 a 3 años para tener un obrero formado con la visión de la casa y se convertiría en lo que se conoce como un hijo de la casa. Un hijo de la casa. Y yo siempre digo, ¿cuántos hijos usted ha parido o ha tenido o ha discipulado en estos últimos 3 años o en este último año? Necesitamos enfocarnos en la palabra del Señor y avanzar en lo que Dios ha establecido para nosotros, porque lo pidió Jesús, lo ordenó Jesús. La orden en el griego koiné es una orden, es algo imperativo. Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Amén. Gloria a Dios. Les quería compartir esto porque estamos a las puertas del aniversario y para nosotros es un gran desafío. Y esta palabra del Señor, cuando me la dio, hace más o menos una semana, ¿no? Hace 5 o 6 días, más o menos una semana, Dios me dio estos versículos, y enseguida se los trasladé a mi esposa. Este es el versículo en el cual Dios va a establecer este nuevo año. Y a partir de este nuevo año, esta nueva etapa del ministerio. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Por eso el lema del ministerio, lo anuncié la semana anterior, es tu presencia nos honra, porque es lo que Dios había puesto en mi corazón, y la presencia de Dios que nos honra, y al mismo tiempo la presencia de cada uno de ustedes en el aniversario nos honra a nosotros. La presencia de ustedes nos honra y la presencia de Dios nos honra, porque no somos merecedores ni de su presencia ni de la presencia de Dios. Por eso es un honor para nosotros tenerlos. Amén.